Un cordial saludo, soy Nicolás Armendáriz, bienvenidos a Ignato. Me acompañan los asambleístas electos, Pamela Aguirre por Centro Democrático, Marjorie Chávez por el Partido Social Cristiano y Marlon Cadena por la Izquierda Democrática, a quienes les doy la bienvenida. Ellos ya conocen cómo se va a desarrollar este conversatorio, así que iniciamos con el primer tema que es para los tres. Y quisiera comenzar contigo, Pamela. ¿Por quién votar? ¿Por quién no votar? ¿Por qué y para qué? Iniciamos 2 minutos con su intervención ahora. Bueno, ¿por quién votar? Por Andrés Arauz. Es la única opción que tiene el Ecuador para recuperar la economía, para recuperar el empleo y sobre todo para tener trabajo, futuro y dignidad. Andrés Arauz es un joven brillante con una gran formación académica. Su juventud, su vitalidad es evidente y tiene un plan de gobierno, una propuesta muy clara. Primero, la reactivación económica, 3.000 millones de dólares en créditos con bajo interés y a largo plazo. Segundo, 3.000 millones de dólares para obra pública en coordinación directa con los gobiernos autónomos descentralizados. En tercer lugar, vamos a tener más de 400.000 dólares en copago de sueldo, sobre todo para los jóvenes. La mitad del sueldo la paga el Estado y la otra mitad la pagan los empresarios. Vamos a eliminar el impuesto del 2% sobre las ventas que está acabando con el sector empresarial. No es posible que no exista ninguna consideración con una pandemia tan fuerte y el sector empresarial sigue pagando impuestos. En cuarto lugar, una educación pública, gratuita y de calidad. La educación pública es un eje trascendental y no solo para la universidad, sino desde la primera infancia. Eso implica la contratación de más de 20.000 parvularias, sobre todo para los niños y las niñas de la primera infancia que necesitan estimulación temprana y todo lo que es fundamental para lograr un pleno desarrollo cognitivo. 30 Asimismo, segundos. salud, 30 segundos. vacunación sin privilegios ni privilegiados. Este gobierno ha demostrado que lamentablemente los que tienen palancas con el gobierno han accedido a las vacunas. No podemos permitir volver a tener un sistema de salud 10 segundos. colapsado donde los que tienen dinero tienen acceso. Vacunación gratuita y para todas y todos los ecuatorianos. Bien, le quedaban 2 segundos. La misma pregunta para Marjorie Chávez, asambleísta electa por el Partido Social Cristiano y la alianza con Creo. ¿Por quién votar? ¿Por quién no votar? ¿Por qué y para qué? Se me fue la de la Cámara, Pamela Aguirre. Bueno, estamos 2 minutos ahora. Gracias, Nicolás. Un abrazo a los demás panelistas y un abrazo a toda tu audiencia. Como siempre, es un honor. No es necesario hablar rapidísimo, no es necesario dar muchas vueltas, porque aquí lo que nos estamos jugando en esta elección es la corrupción versus la honestidad, es una dictadura versus la democracia también, es el bienestar de todos los ecuatorianos. Así que sin duda alguna, si me preguntas por quién votar, pues nuestra opción, no solo porque compartimos una lista en la papeleta, que es la 21-6, sino porque sin duda es lo que necesita el país en este momento, una persona que tiene la capacidad para tomar decisiones. Recordemos que el bienestar no pasa pues por el endeudamiento, por hipotecar el futuro de nuestras próximas generaciones, por dejarles más complicado a ellos el camino, lo que nos está ocurriendo a nosotros en este momento, justamente arrastrando estos 14 años de malas decisiones, 14 años de corrupción, de que vemos con estupor día a día las noticias de todo lo que hacen con los fondos públicos y el mal manejo hasta el día de hoy. Así que la opción, sin duda alguna, es Guillermo Lasso y el doctor Borrero, quienes tenemos que ir a votar y apoyar en lo que queda de campaña hasta el 11 de abril. Vamos a fortalecer el sistema privado, vamos a regular adecuadamente el sistema financiero también, y por supuesto seguir trabajando en el emprendimiento, en el empleo y mejorar una educación, que la educación sea libre, de calidad y gratuita, y para eso también pues estamos un bloque de asambleístas quienes hemos llegado por el apoyo popular, presentando propuestas reales y contando con todo el apoyo, en mi caso, de Quito, que hace muchos años no había ganado que el Partido Social Cristiano. Sin embargo, pues yo he ganado esta Asamblea Nacional y haré también cumplir mis propuestas de campaña que van en concordancia con la propuesta del candidato de la 21-6. No sé cuánto tiempo 2 minutos, ya estamos, sí, perfecto.
Bien, fue la intervención de Marjorie Chávez. Ahora vamos a hablar con el asambleísta electo de la Izquierda Democrática. 2 minutos, la misma pregunta. Creo que usted va a ser bastante importante. ¿Cuál será la posición? Ya Javier Herbas, el candidato a la presidencia de la República, indicó que apoyaría a Guillermo Lasso. ¿Por quién votar? ¿Por quién no votar? ¿Por qué y para qué? Iniciamos 2 minutos ahora. Marlon Cadena. Bueno, también quiero saludarte a ti, Nicolás, y agradecer la invitación, saludar a las compañeras, amigas y asambleístas y felicitarles desde luego porque legítimamente representan la voluntad popular. Nosotros como Izquierda Democrática tenemos una brújula ideológica que es la que conduce nuestras decisiones. En ese sentido, además de eso, nosotros somos orgánicos. Es decir, las decisiones que nosotros las tomamos, las ponemos en consideración de todos los militantes y de toda la dirigencia. Y se adoptó el 23, se adoptó la decisión de no apoyar a ninguno de los dos candidatos en el balotaje final y que seamos los militantes, de acuerdo a nuestro criterio, de acuerdo a la información y de acuerdo a nuestra libertad de pensamiento, que podamos escoger lo que convenga más al país, lo que convenga más al país, y en ese sentido estamos pues trabajando y estamos preocupados por lo que pasa en el país. Con respecto a los criterios que emiten los demás compañeros, pues es a criterio personal, sin desmerecer, desde luego, su objetividad, su grado de análisis e interpretación de la situación, pues es a título personal. Sin embargo, nosotros, dentro de la ideología, nosotros creemos en la justicia social con libertad. Nosotros creemos que no podemos sacrificar en nombre de la reactivación económica, no podemos sacrificarle a la gente. Necesitamos salud, necesitamos educación, necesitamos leyes laborales que protejan a los trabajadores, necesitamos una seguridad social y necesitamos que todo eso vaya a activarse, pero con trabajo, con empleo, pero sin que ninguna de las dos partes se vean la sacrificación. Luego continuaremos contigo y a partir de esta ronda yo voy a intervenir en lo que ustedes indiquen dentro de sus tiempos, ¿no? Voy también a participar. Pamela Aguirre, usted mencionaba en una publicación que usted hizo en su Facebook, que justamente donde lo que acaba de mencionar del 2% que habría sido aprobado y que esto afectaría directamente, pero también hace mención que esto fue apoyado por la bancada de Guillermo Lasso. Usted, ya siendo asambleísta, ¿qué acciones va a tomar respecto a eso? Iniciamos 2 minutos ahora. Excelente pregunta, Nicolás. Y aquí sí es importante replicar al asambleísta del Partido Social Cristiano respecto a los 4 últimos años de gobierno de Lenín Moreno, que no han tenido nada que ver con la revolución. Es cierto que nosotros propusimos como candidato a Lenín Moreno, pero desde el 24 de mayo del 2017, él se sentó a cogobernar con la banca, con los poderes fácticos y con una serie de grupos empresariales, en lugar de ponerse a gobernar en favor del pueblo ecuatoriano. Eso indica la serie de leyes que han sido aprobadas en la Asamblea Nacional con los votos justamente de la bancada Creo y la bancada Social Cristiana. Asimismo, recordar que el impuesto del 2% fue aprobado con 17 votos de la bancada de Creo. Ahora dicen que van a eliminarlo cuando son ellos mismos los que votaron a favor. El cogobierno sin embargo, asambleísta Aguirre, a ver, una cosa es hablar de hecho y otra cosa es hablar de una suposición, porque el hecho es que Lenín Moreno ganó gracias a Alianza País. La otra parte de que Cobo gobernó sería un supuesto, pues, porque, o sea, ¿cómo nosotros comprobamos que realmente Guillermo Lasso fue parte del gobierno? Si hoy justamente se ha publicado en las redes sociales que el mismo señor Arauz ha sido funcionario del Banco Central. Entonces, la respuesta es muy simple. Las leyes que se aprobaron en la Asamblea Nacional fueron con los votos de Creo, del Partido Social Cristiano y de las bancadas de minoría. Guillermo Lasso no tenía mayoría en la Asamblea, Lenín Moreno no tenía mayoría en la Asamblea Nacional. Necesitaba los votos de una serie de bancadas. Y quedó muy claro que la bancada de Creo le dio todos los votos en todas las leyes. Eso es cogobernar. El legislativo lo apoyó Creo y el ejecutivo lo ejecutó Moreno. 10 segundos. Bien.
Marjorie Chávez, yo le pregunto tal cual como lo hizo Andrés Arauz al señor Lasso. ¿A quién prefieres, el país o la banca? O su banco, mejor dicho. Marjorie Chávez, iniciamos 2 minutos ahora. Gracias, Nicolás. Pero nosotros estamos hablando venimos trabajando, además esforzándonos, en mi caso, muchísimos años por llegar a este momento de representar a los quiteños y para demostrarle además a la ciudadanía que sí hay nuevos líderes competentes, consistentes y lúcidos para tomar decisiones, pero sobre todo líderes con sensibilidad al entorno. Yo represento eso, yo represento además la meritocracia, una dinámica diferente que tiene que instaurarse en el país y así es mi accionar y mis objetivos siempre han sido trabajar por la educación, trabajar por las mujeres, trabajar por el emprendimiento y trabajar por la seguridad, temas que he trabajado desde la sociedad civil y que por supuesto en una plataforma más amplia como la Asamblea Nacional seguirán siendo mis objetivos principales. Creo que tenemos que ser claros en el contexto que tú mismo has planteado, de quién ha cogobernado, quién no ha cogobernado. El Partido Social Cristiano no ha sido parte de las mayorías móviles que han aprobado, por ejemplo, el que se incrementen los impuestos. La ley más importante para fortalecer la dolarización que estuvo expuesta la semana pasada en la Asamblea Nacional no pasó en el CAL, no por los votos de nuestra asambleísta, sino porque no tuvo los votos justamente de estas dos. En estos 4 años, asambleísta Chávez, ¿usted no considera que sí ha habido como un silencio de la oposición que era muy fuerte con Rafael Correa frente a Lenín Moreno? En absoluto, en lo absoluto. Y yo además he sido parte del Partido Social Cristiano, además fui asesora de bancada, conozco bien la dinámica de la Asamblea Nacional y justamente basta analizar las votaciones de la Asamblea para darte cuenta que la lista 6 no ha sido parte de estas mayorías móviles y además nosotros siempre votamos por objetivos programáticos. Nosotros somos una bancada que trabaja de forma orgánica, por supuesto, institucionalizada, como lo es nuestro partido, pero siempre buscando el beneficio del país, no pues uno es asambleísta del país, no de un partido político. Y basta ver, como te decía, lo que ocurrió con la ley para el fortalecimiento de la dolarización, que no fue aprobada por la bancada de Lenín Moreno y también por la bancada de los Correos. Luego vamos a seguir profundizando estos temas. Ya estamos justamente con Marlon finalizando esta segunda ronda de preguntas. Marlon, a ver, el país, la izquierda democrática ha tomado la decisión de que los militantes den su voto. Yo he estado viendo que ha habido muchas críticas hacia Javier Hervas y le dicen ahora que es una derecha democrática, pero ustedes son izquierda democrática. ¿Cuál sería lo malo de que él haya tomado esa decisión de apoyar a Guillermo Lasso? O así mismo pudo haberlo hecho al candidato Andrés Arauz. Marlon Cadena. Bueno, en realidad todos los militantes tenemos la potestad de pronunciarnos de alguna manera en este momento que vive el país. Sin embargo, consideremos de que hay algunos líderes que la opinión pública les escucha. En este caso, Javier Hervas ha manifestado su deseo expreso de apoyar una candidatura. Obviamente que la gente de afuera no lo entiende de esa manera, que la militancia es la que responde realmente al criterio personal y más bien lo han tomado como una versión oficialista de la izquierda democrática. Okay, nosotros nos mantenemos en que orgánicamente cada uno de los militantes debe apoyar de acuerdo a su libertad de pensamiento, a su información y a su criterio. Aclarado ese punto, ustedes como izquierda democrática siempre hablan de una justicia social con libertad. ¿A qué se refiere eso? Ustedes también han hecho una campaña muy fuerte sobre el derecho y la igualdad a las mujeres, pero el artículo 11 de la Constitución, en su literal 2, dice que todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades. ¿No le parece que si es que ahí hablamos que el ser humano en su contexto es igual, ya la palabra inclusión estaría asociada? ¿A qué justicia social ustedes se refieren? Estamos todavía en 53 segundos. Bueno, en realidad nosotros, la izquierda democrática nace para solucionar las distorsiones que hay en el sistema. Por ejemplo, a lo que justamente te refieres, que cómo así vamos a nosotros a diferenciar o dar cierto tipo de preferencias a un determinado grupo.
cuando todos los seres humanos somos iguales ante la ley y ante la Constitución. Sin embargo, nosotros tenemos un concepto también que lo manejamos, que es la equidad, es decir, nivelar esas distorsiones para poder darles a todos de acuerdo a la situación que están enfrentando y que les pone en una franca desventaja en un sistema desigual como es el que nosotros vivimos. Por eso necesitamos que, obviamente, dirigir la gestión pública y la política pública para esos grupos que son más vulnerables. Y en este caso, por ejemplo, las mujeres y las niñas adolescentes. Bien, fue la intervención de Marlon. Vamos ahora con Pamela Aguirre, la asambleísta electa por Centro Democrático. Bien, Pamela, Marjorie hablaba también de que es votar por una democracia o votar por una continuidad de una dictadura. Yo antes de hacerle la pregunta que le quiero hacer sobre ya las comisiones que están amparadas en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, sobre todo hablando de fiscalización, quiero hacerle una pregunta rápida. Si usted tuviera que escoger un país para vivir, ¿cuál sería? ¿Corea del Norte o Corea del Sur y por qué? Por supuesto, sería Corea del Sur. El desarrollo que ha logrado Corea del Sur es evidente. Por ejemplo, yo escuchaba también a Andrés Arauz hablar de que se quiere hablar de un aperturismo. Mencionó claramente la palabra aperturismo y le hacía esta pregunta porque Corea del Sur abre el país, abre su país justamente a esta apertura, a los tratados de libre comercio y una serie de situaciones. ¿Se podría tratar estos temas dentro de el gobierno de Andrés Arauz de llegar a la presidencia? Y aquí también le mando la otra pregunta. Si usted pasa a la asamblea, obviamente tenemos 12 comisiones. Si usted participara en la comisión de fiscalización y tiene que revisar los procesos que se han imputado contra sus compañeros de bancada, ¿cuál sería su posición, Pamela? Iniciamos 2 minutos ahora. Bueno, vamos pregunta por pregunta. La primera, nosotros siempre hemos estado de acuerdo con la democracia. Dígame cuántas veces se le negó a Guillermo Lasso la inscripción para ser candidato. Nunca. ¿Cuántas veces se impidió o se trató de eliminar el Partido Social Cristiano o el Partido Creo? Nunca. Ahí está la democracia. La posibilidad de que todos vayan a las urnas y el pueblo ecuatoriano elija lo que se necesita. Cada 4 años hemos mantenido elecciones. Ahí está la democracia. Más bien, durante este periodo es donde hemos visto una posible dictadura, cuando eliminaron 5 partidos de nuestra línea en la Revolución Ciudadana y donde hasta el final no quisieron aprobar la candidatura de Andrés Arauz. Respecto a Corea del Norte, Corea del Sur, creo que son realidades distintas. Sin embargo, si es que tenemos que enfocarnos alguna, nosotros estamos con Corea del Sur. Miren lo que ha pasado. La Revolución Ciudadana entregó más de 1,000 becas para Corea del Sur, para que los jóvenes se formen en universidades coreanas y regresen a nuestro país para todos sus conocimientos ponerlos al servicio de la industria, de la economía. Respecto a la fiscalización que usted mencionó, vamos a fiscalizar a todos aquellos que han hecho mal uso de los recursos públicos y también a aquellos que han cometido delitos. Tu audio, Pamela, ahí está. Okay. En octubre del 2019. Y una parte muy importante para Marjorie, es cierto que la lista 6 no ha cogobernado con Moreno. Sin embargo, creo, la lista 21 sí ha cogobernado con Moreno. Todos los proyectos de ley que envió Lenín Moreno fueron aprobados con los votos de Creo. Y si ella fue asesora de la Asamblea Nacional, no me dejará mentir, como por ejemplo la ley humanitaria y la ley de simplificación tributaria, que fueron aprobadas con los votos de Creo. Es distinto la historia de los socialcristianos, pero Creo cogobernó con Moreno. Bien, Marjorie Chávez, vamos a pasar con sus 2 minutos y quiero hacerle la misma pregunta. Si usted pasa y le toca trabajar en la comisión de fiscalización, la que están amparadas dentro del artículo 21 de la ley que ya mencioné, y usted le tocaría hacer una fiscalización de pronto a la gestión de Cynthia Viteri en la pandemia, cuando tomó la decisión de que los aviones no aterricen en el aeropuerto, un caso como esos, o casos que se puedan vincular a compañeros de su bancada del Social Cristiano o de Creo. ¿Usted qué acciones tomaría, Marjorie Chávez? Iniciamos 2 minutos ahora. Nicolás, además te recuerdo que no hay que estar en una comisión específica para poder para poder intervenir en decisiones de diferentes índoles o en diferentes sectores. El tema de la fiscalización es una de las funciones de los legisladores, así que es indistinto de
de qué comisión Le estés. hago énfasis porque aquí también tuve bastantes cuando los asambleístas salientes estuvieron aquí en este programa y me decían exactamente lo mismo, que iban a fiscalizar y ven los resultados de estos 4 años, ¿no? Bueno, pero justamente tenemos ese gran desafío, la nueva asamblea, de demostrar que sí se puede hacer política diferente. Yo tengo además optimismo considerando que el 91% de los nuevos asambleístas somos gente nueva, gente renovada. Algunos, no sé cuál es la nota metodológica de nueva asamblea, porque algunos igual representan, digamos, episodios políticos del pasado que han sido nefastos, pero creo yo que podemos ver con optimismo el que seamos la mayoría cuadros nuevos y renovados, y esperemos que no se repita lo que acabas de mencionar. La fiscalización tiene que ser pues indistinta, ¿no? Obviamente estamos hablando de aquí de hacer las cosas correctamente y no importa de dónde vengan, ni de qué partido, ni de qué color, ni de qué bandera tenga, uno tiene que fiscalizar y hacer su trabajo correctamente cuando es necesario y de acuerdo y dentro de la ley, por supuesto. No sé cuál era la otra pregunta, Nicolás. Estaba preguntando justamente esto de, ya estando dentro de la bancada, ¿qué acciones tomarías si te topas con alguno de tus compañeros de bancada? Por ejemplo, te hablaba del caso de Cintia Viteri cuando paró que entren estos aviones en la pandemia. Por ejemplo, un caso así. Estamos en 30 segundos. De existir acciones irregulares, pues no importa quién sea, Nicolás, uno tiene que hacer lo correcto independientemente de, ya te dije, los colores o los números, y justamente también lo mencioné, espero que esta nueva asamblea tenga el mismo criterio para la toma de decisiones y sepa hacer las cosas bien y no se administren las lealtades de la forma que se han administrado anteriormente. Bien, Marlon Cadena, yo quiero preguntarle si en el Ecuador existe dictadura, si en el Ecuador existen perseguidos políticos. Usted con una visión neutral desde la izquierda democrática, que ya sabemos que tiene sus posiciones a la interna de forma diferente y están pensando pues de forma libre cada uno de sus militantes en este momento del voto. ¿Usted cree que existe persecución política, Marlon Cadena? ¿Usted cree que se deben tomar medidas desde la Asamblea Nacional respecto a todo lo que se ha vivido durante todo este tiempo y que de cierta forma hay que ponerle punto final para que vivamos realmente en una democracia y no en que se exista estos comentarios de que existiría o no una dictadura, que si fue en el tiempo de Correa o en el tiempo de Lenin o vendrá, no sabemos, en el futuro? Eso es lo que queremos aclarar, Marlon. Iniciamos 2 minutos ahora. Bueno, lastimosamente hemos venido viviendo, no solamente en este periodo, sino desde hace un tiempo atrás, una cierta discrecionalidad de la justicia. Es decir, en algunos momentos la justicia es muy contundente y en otros muy flexible. Nosotros creemos en la total independencia de los poderes del Estado y de las funciones del Estado. En ese sentido, nuestra lucha, y aquí viene lo que hemos conversado al interior de la bancada, nosotros tenemos puntos de encuentro también con los nuevos asambleístas, con los compañeros, pues creo que hay prioridades. Una de ellas es precisamente que no exista persecución ni tampoco intromisión de la justicia y creo que ¿En su criterio ha existido eso? ¿Usted cree que la justicia ha estado a favor del gobierno del turno? Lastimosamente hemos visto cómo se ha direccionado en algunos casos la justicia. Y no hablo de distintas líneas, sino creo que para todos los ciudadanos ecuatorianos ha habido un total descreimiento de lo que significa la justicia ecuatoriana. Entonces es necesario devolverle la confianza en los poderes del Estado al ciudadano y más que nada en la justicia. Y en ese sentido, los puntos de encuentro con las otras bancadas va a ser, pues, garantizar a los ciudadanos que la justicia realmente sea independiente. Y para eso, nosotros como bancada, pues, estamos también presentando un proyecto para que la Fiscalía pueda tener una total independencia en lo que se refiere a sus investigaciones y la Policía Nacional pueda desarrollar su trabajo de una manera mucho más eficiente. Entonces, lastimosamente, creo que en estos tiempos hemos vivido algunos casos que lastimosamente empañan lo que significaría la naturaleza del país, la naturaleza institucional del Ecuador, pero como lo han ya pasaremos a la... Creo que hay una nueva voluntad para hacer bien las cosas desde el legislativo, que desde luego, como izquierda democrática,
tendremos que dialogar con la persona que sea en este caso elegida como presidente. Bien, vamos a pasar a la ronda final de 2 minutos igual para cada uno. Y yo quiero hacer una pregunta a Pamela. Marlon ha dicho que es importante esta independencia de los poderes y yo siempre he recalcado que las mismas no deben de estar a favor del gobierno de turno. Hago mención a esto porque durante estos 4 años yo he venido escuchando por parte de la bancada correísta que han sufrido una persecución política y hablan de los derechos humanos y una serie de situaciones. Pero a mí me gusta irme más allá, ver los conflictos internacionales. Y le hago una pregunta. Si mañana pasado Cuba sale de esta dictadura que se encuentra en este momento, no por un bloqueo, sino por un embargo, sale de este problema que está teniendo por casi 60 años y que se ha considerado una dictadura. ¿Por qué? Porque solamente tienen una lista por la cual van a votar. En eso me sustento para indicar ese criterio de la dictadura. ¿Ustedes creen que habrá un grupo que diga que hay que llamar a los derechos humanos, que aquí la derecha neoliberal ha liberado a Cuba y han boicoteado todos nuestros principios? ¿Qué considera usted de eso? ¿Usted cree que algo así podría pasar si es que en algún momento Cuba sale y realmente entra en una democracia que en este momento sabemos que no existe? Iniciamos 2 minutos ahora, Pamela Aguirre. Su audio, por favor. Nosotros hemos sido respetuosos con cada uno de los gobiernos de los diferentes países. No nos metemos en la soberanía de los distintos países, así como hemos dicho que no queremos que se metan en nuestra soberanía. Y respecto al tema de dictadura y democracia, nuevamente, Nicolás, cuando fueron las elecciones del 2006, del 2013, las elecciones del 2017, ¿cuántos partidos políticos estaban en la papeleta? Teníamos una papeleta con partidos políticos de todos los colores y de todas las listas, demostrando la mayor democracia para nuestro país. Respecto a las relaciones internacionales, respetamos a todos los países y no nos inmiscuimos en las políticas soberanas de cada país. Y eso debería ser el eje a nivel mundial de las relaciones internacionales del Ecuador. Totalmente de acuerdo, Pamela, pero yo le pregunto por qué en todo caso, ¿qué ganamos nosotros como Ecuador con negociar con Venezuela, por ejemplo? ¿Por qué en el tiempo de Rafael Correa de pronto se satanizaba a Estados Unidos y no hacer estos tratados? Abrirnos, tener esta apertura hacia el mundo. Por eso es que yo hacía énfasis en lo que Andrés Arauz mencionó en el debate que me quedó sonando sobre que Ecuador traer estos aperturismos. O sea, es la parte que no me cuadra mucho. 1 minuto todavía tenemos como en el gobierno de Rafael Correa, Estados Unidos fue nuestro principal socio comercial. Por supuesto. Si usted recuerda, varias veces visitaron, entre ellos Hillary Clinton, al propio Ecuador. Nosotros no tenemos ningún conflicto con Estados Unidos, lo único que pedimos es el respeto a nuestra soberanía. Y definitivamente el aperturismo tiene que ser cada día más porque vamos entrando a un mundo globalizado. Los tratados comerciales son importantes, es así que Ecuador firmó un tratado comercial con la Unión Europea en el gobierno de Correa. Y eso evidencia sin duda que estamos abiertos para el mundo entero. Además, no solo hay que ver a Estados Unidos, no solo hay que ver a la Unión Europea, tenemos que ver al mundo. Las relaciones con China se fortalecieron en el gobierno de Correa y asimismo las relaciones con Rusia y con otros países, sobre todo con los países del BRICS. Necesitamos abrirnos para el mundo, tenemos nuestros productos para el mundo entero, no cerrarnos a un solo país. Por eso el aperturismo es fundamental. Bien, bueno, vamos a pasar con los 2 minutos de Marjorie Chávez. Sabemos que se viene este nuevo grupo de asambleístas, ¿no? Y que todos esperamos y queremos que se fortalezca realmente una asamblea que cumpla con sus funciones y que no estemos hablando y preocupándonos de que los hospitales se repartan, de que hayan por ahí el hombre del maletín y que se den una serie de situaciones. Usted, Marjorie Chávez, ¿cómo va a garantizar que eso de ahí realmente ocurra y que se evite? 2 minutos, iniciamos ahora. Gracias, Nicolás. Justamente tú lo acabas de decir, tenemos que demostrar una gestión diferente, devolver la institucionalidad a la Asamblea Nacional, devolverle y recuperar esa imagen como depositorio de la soberanía nacional. Es un Ecuador en chiquito. Y el rol del Parlamento debe ser hoy, más que nunca, generar paquetes coherentes, capaces de aglutinar votaciones en torno a las necesidades más importantes del país. Necesitamos asambleístas realmente comprometidos con las decisiones que tenemos que tomar para mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos y más en este momento de crisis
Por supuesto, los episodios que nos llenan de estupor día a día que tú acabas de mencionar, como el reparto de hospitales, los carnets de discapacitados, bueno, en fin, X, Y, Z, porque todos los días sale Pero a mí algo lo que nuevo. me preocupa es que, ¿por qué no hacen una reforma? Porque resulta que aquí, como el ministro Ceballos, ya se enteró que todo el Ecuador se enteró que vacunaron a la familia, entonces ya se fue a Miami. Y resulta que lo que se haga en la asamblea queda como para segundo plano. Estamos en un minuto. ¿Te refieres a reformas administrativas en la Asamblea Nacional? Que tendría que aplicar, porque yo creo que, exacto, para evitar que pasen ¿Cómo tiene que se vayan. Sí, por supuesto. ¿Cómo tiene que funcionar, por ejemplo, los juicios políticos? Que no sean simples enunciados de llamar a alguien y quitarle los derechos políticos. Sí, hay mucho que hacer, hay mucho que trabajar administrativamente también en reformas para que sea más eficaz y que sea además más oportuno el trabajo de la Asamblea Nacional. Y en el tema de la representatividad, trabajar en una asamblea abierta, en una asamblea de puertas abiertas con la ciudadanía, porque no solo tenemos que trabajar en la parte de la representatividad, Nicolás, sino también, por supuesto, en la parte legislativa. Hay mucho por hacer respecto a todo el contenido del Parlamento, que vemos que es ineficiente. También habría que trabajarse desde hablar también en reformas constitucionales, en las competencias del Ejecutivo. Pero lo que ecuatorianos queremos son responsables, asambleísta Chávez. Lo que nosotros queremos responsables. Que alguien se haga cargo de todo lo que ha ocurrido. O sea, porque yo siempre aquí lo he dicho, y creo que en un programa anterior que usted participó, yo dije que los primeros que deben ser fiscalizados y deben dar cuentas son los asambleístas salientes, pues. Porque nosotros, como ecuatorianos, hemos vivido una burla acá, asambleísta Chávez. Hay que fiscalizar a todos. Y todos los que han sido parte por causa o por omisión, por supuesto que sí. Y lo que ha ocurrido en este año de pandemia no puede repetirse en el país y tampoco puede quedar en la impunidad. Y hay muchos temas pendientes y se ha necesitado de la voluntad de los legisladores para que esto ocurra, y lamentablemente en muchos casos no los hemos tenido y no ha sido oportuno. Todo esto yo espero, y por supuesto es mi compromiso y ha sido además parte de mi accionar siempre, que se cambie en la Asamblea Nacional. Rapidito le pregunto a usted, rapidito antes de pasar a Marlon con estos 2 minutos finales que me quedan con Marlon, le pregunto a Mario y a Pamela, si ustedes tienen que sentarse a conversar por el bien del país, ¿lo van a hacer? Indistinto a sus bancadas. Pregunta cruzada. Sí, por supuesto lo van que a hacer. Llegar a consensos con objetivos programáticos es saludable en democracia. Eso es importante, ponerse la camiseta amarillo, azul y rojo, que esa es la que nos representa a todos. Marlon Cadena, bueno, me voy a quedar corto con el tiempo, realmente Mario y Pamela me hubiese gustado profundizar y desde ya están invitadas, y yo aquí públicamente pedirlos a los tres, antes de darle paso a Marlon, que me inviten a ser parte de la silla vacía. Yo quiero participar en esta asamblea. Les pido, indistinta a la bancada, que me inviten, yo estaré ahí. Marlon Cadena, ahora sí, para poner el punto final a esta conversación, le quiero preguntar a usted, y ya para que no ni Mario ni Pamela puedan decir nada ya, ¿quién, a su criterio, ganó el debate presidencial que pasó el domingo pasado entre Guillermo Lasso y Andrés Arauz? 2 minutos, iniciamos con sus conclusiones. Yo creo que siempre gana la ciudadanía. No, por favor. Gana la ciudadanía. Asambleísta Cadena, díganos cuál es su criterio, directo. ¿Quién cree que tuvo mejores argumentos? Exactamente, pero déjame argumentar, Nicolás. Siempre gana la ciudadanía, siempre y cuando termine informándose y termine formando un criterio con respecto a una de las necesidades imperiosas que tiene el Ecuador, que es saber elegir bien a su próximo y futuro presidente. Yo creo que ahí es donde falló el CNE, cuando hizo un formato que no les permitió a ninguno de los dos candidatos desarrollar sus propuestas sus propuestas presidenciales, y más bien con un formato muy rígido, un formato muy acartonado. Creo que toda la ciudadanía fue testiga de que las propuestas fue lo que menos se trató. Entonces, creo que hay en ese momento hay una falencia institucional de quien dirigió el debate. Sin embargo, yo creo que es saludable siempre que haya la posibilidad de que se muestre y se informe a la gente las posiciones, y sobre todo contrapuestas como las que se vio el día domingo.
Ya fue la intervención de Marlon Cadena. Quiero agradecerle a Marjorie Chávez, Pamela Aguirre y Marlon Cadena por haber participado aquí en este conversatorio. Quedan las puertas abiertas para hacer otros programas, los que sean necesarios, para que sean los ciudadanos los que saquen sus propias conclusiones, como yo siempre lo he dicho. Y antes de irme, hace 35 años exactamente, que no se daba un debate presidencial, y muchas personas han hecho esa comparación entre el debate que se hizo con León Febres Cordero y Rodrigo Borja del Social Cristiano y justamente de la Izquierda Democrática, y lo comparan con el debate actual. Quizás puedo coincidir un poco contigo, Marlon, me hubiese gustado ver un poco más las propuestas que en ver este tipo de situaciones que creo que de confrontaciones que realmente a los ciudadanos no nos permiten ver más allá de lo que necesitamos. Muchas gracias nuevamente a ustedes y queridos ciudadanos, nos vemos en una próxima edición. Muchas gracias. Gracias, un gusto, Paola, Marlon, un abrazo.